Ven, sígueme. 2022. Para uso individual y familiar. Capítulo 37. Isaías. Capítulos del 1 al 12. Lección asignada del 5 al 11 de septiembre de 2022. Titulado Dios es mi salvación. Procure guía espiritual al estudiar las palabras de Isaías, las cuales se entienden mejor cuando estamos llenos del espíritu de profecía, tal como Nefi lo enseñó. Anote sus impresiones a continuación. Aun cuando fuera esta la primera vez que usted lee el libro de Isaías, es posible que haya pasajes que le parezcan familiares. Esto se debe a que de todos los profetas del Antiguo Testamento, Isaías es el que se cita más a menudo en otros libros de las Escrituras, e incluso el que el Salvador más citaba. Las palabras de Isaías también aparecen con frecuencia en los himnos y en otra música sagrada. ¿Por qué se cita a Isaías con tanta frecuencia? Sin duda, en parte se debe a que Isaías tenía el don de expresar la palabra de Dios en un lenguaje vívido y memorable. No obstante, hay más razones. Isaías ha inspirado a los profetas durante muchas generaciones, pues las verdades que enseñó trascendieron a la suya, es decir, a la generación de israelitas que vivió entre el año 740 y el 701 a.C. Su función fue ayudarnos a ver la gran obra de redención de Dios, que es mucho mayor que una nación o un periodo de tiempo. Nefi aprendió de Isaías que él y su pueblo, aunque estaban separados del resto de Israel, aún eran parte del pueblo del convenio de Dios. En Isaías, los escritores del Nuevo Testamento hallaron profecías sobre el Mesías que se estaban cumpliendo ante sus ojos. También en Isaías, José Smith encontró inspiración para la obra de los últimos días, de recoger a Israel y edificar Sión. ¿Qué hallará usted al leer Isaías? Para conocer más sobre Isaías y sus escritos, se recomienda ver el término Isaías en la Guía para el Estudio de las Escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Isaías. Isaías fue un profeta del Antiguo Testamento que profetizó desde los años 740 hasta el 701 a.C. Ejerció una gran influencia religiosa y política durante el reinado de Ezequías, de quien fue el consejero principal. Jesús citó a Isaías con mayor frecuencia que a cualquier otro profeta. En el Nuevo Testamento también lo citan con frecuencia Pedro, Juan y Pablo. En el Libro de Mormón y en Doctrina y Convenios se citan más las palabras de Isaías que las de cualquier otro profeta, y brindan mucha ayuda para interpretar sus pasajes. Nefi empleó sus escritos para enseñar a su pueblo. El Señor dijo a los nefitas que grandes son las palabras de Isaías, y que todas las cosas que éste habló se cumplirían. El libro de Isaías. El libro de Isaías es un libro del Antiguo Testamento. Muchas de las profecías de Isaías hablan de la venida del Redentor, tanto en lo que concierne a su ministerio terrenal, como a su venida como gran rey en el día final. También profetizó mucho acerca del futuro de Israel. El capítulo 1 sirve de prólogo al resto del libro de Isaías. En Isaías capítulo 7, el versículo 14, en el 9, los versículos del 6 al 7, en el capítulo 11, los versículos del 1 al 5, en el capítulo 53 y en el capítulo 61 del 1 al 3, se predice la misión del Salvador. En los capítulos 2, 11,
12 y 35, se habla de acontecimientos de los últimos días, de la época en que el Evangelio sería restaurado, de que Israel sería congregado y de que el yermo florecería como la rosa. En el capítulo 29 hay una profecía sobre la publicación del Libro de Mormón. En los capítulos del 40 al 46 se proclama la superioridad de Jehová como el verdadero Dios sobre los ídolos de los adoradores paganos. En los capítulos restantes del 47 al 66 se relatan los acontecimientos de la restauración final de Israel y el establecimiento de Sión cuando el Señor morará entre su pueblo. Como subtítulo: ¿cómo puedo comprender mejor las enseñanzas de Isaías? Esto es correspondiente a Isaías, los capítulos del 1 al 12. Al hablar de los escritos de Isaías, el Salvador dijo: escudriñad estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías. Esto se lee en Tercer Nefi, en el capítulo 23, los versículos del 1 al 3. Sin embargo, para muchas personas, Isaías puede ser difícil de entender. Los siguientes son algunos consejos para ayudarle a hallar un mayor significado en las palabras de Isaías. El primer consejo es el siguiente: medite sobre los símbolos y metáforas que utilizaba Isaías. Por ejemplo, medite en lo que cree que Isaías quería comunicar al escribir acerca de una viña, o las aguas de Siloé, o un estandarte. El segundo consejo es el siguiente: en cada capítulo que lea, pregúntese, ¿qué estoy aprendiendo sobre Jesucristo? El tercer consejo sería: busque temas que considere relevantes para nuestros días, tales como la vida y la misión de Jesucristo, la dispersión y el recogimiento de Israel, los últimos días y el milenio. También podría hacer usted listas de referencias de Isaías que enseñen sobre tales temas. El último consejo es el siguiente: si están a su alcance, válgase de ayudas para el estudio, tales como diccionarios, las notas al pie de página de la Biblia o de las Escrituras, los encabezamientos de los capítulos y la guía para el estudio de las Escrituras. A continuación se leerá en Segundo Nefi, en el capítulo 25, los versículos del 1 al 8, que dicen lo siguiente: ahora bien, yo, Nefi, hablo algo con relación a las palabras que he escrito, palabras que fueron pronunciadas por boca de Isaías. Pues he aquí, Isaías habló muchas cosas que a muchos de los de mi pueblo les fue difícil comprender, porque no saben concerniente a la manera de profetizar entre los judíos. Porque yo, Nefi, no les he enseñado muchas cosas respecto a de las costumbres de los judíos, porque sus obras fueron obras de tinieblas, y sus hechos fueron hechos de abominaciones. Por tanto, escribo a mi pueblo, a todos aquellos que en lo futuro reciban estas cosas que yo escribo, para que conozcan los juicios de Dios, y sepan que vienen sobre todas las naciones, según la palabra que Él ha declarado. Por tanto, escuchad, oh pueblo mío, que sois de la casa de Israel, y dad oídos a mis palabras, pues aunque las palabras de Isaías no os son claras a vosotros, sin embargo, son claras para todos aquellos que son llenos del espíritu de profecía. Pero os declaro una profecía, de acuerdo con el espíritu que hay en mí, porque tanto profetizaré según la claridad que en mí ha habido desde la ocasión en que salí de Jerusalén con mi Padre. Porque, he aquí, mi alma se deleita en la claridad, para con mi pueblo, a fin de que aprenda. Sí, y mi alma se deleita en las palabras de Isaías, porque salí de Jerusalén, y mis ojos han visto las cosas de los judíos,
y sé que ellos entienden las cosas de los profetas, y no hay ningún otro pueblo que entienda como ellos las cosas que fueron pronunciadas a los judíos, salvo que sean instruidos conforme a la manera de las cosas de los judíos. Mas he aquí, yo, Nefi, no he enseñado a mis hijos conforme a la manera de los judíos, pero yo mismo he morado en Jerusalén, por lo que sé acerca de las regiones circunvecinas, y he mencionado a mis hijos acerca de los juicios de Dios que han acontecido entre los judíos, de acuerdo con todo lo que Isaías ha hablado, y no lo escribo. Mas, he aquí, procedo con mi propia profecía, de acuerdo con mi claridad, en la que sé que nadie puede errar. Sin embargo, en los días en que se cumplan las profecías de Isaías, en la época en que se realicen, los hombres sabrán de seguro. Por tanto, son de valor a los hijos de los hombres, y los que suponen que no lo son, yo hablaré más particularmente, y limitaré mis palabras a mi propio pueblo, porque sé que serán de gran valor para ellos en los postreros días, porque entonces las entenderán. Por consiguiente, es para su bien que las he escrito. Como subtítulo: Dejad de hacer lo malo. Esto es correspondiente a Isaías, los capítulos 1, 3 y 5. A continuación se leerá Isaías, capítulo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en los días de Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Oh nación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados. Dejaron a Jehová, despreciaron al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué habéis de ser golpeados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón está desfallecido. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino heridas y moretones y llagas recientes. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas con fuego, vuestra tierra delante de vosotros devorada por extranjeros y desolada como derrocada por extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como choza en melonar, como ciudad sitiada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de grasa de animales engordados. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las aborrece mi alma. Me son una carga, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora, dice Jehová,
y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y escucháis, comeréis lo bueno de la tierra, pero si rehusáis y os rebeláis, seréis devorados por la espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estaba de justicia, en ella habitaba la equidad, pero ahora homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el poderoso de Israel: tomaré satisfacción de mis adversarios y me vengaré de mis enemigos. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta con lejía tu escoria, y quitaré toda tu impureza. Y restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será redimida con justicia, y los convertidos de ella con rectitud. Pero los rebeldes y los pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces ellos se avergonzarán de las encinas que amasteis, y os abochornaréis de los jardines que escogisteis. Porque seréis como la encina a la que se le cae la hoja, y como el jardín al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y su trabajo será como una chispa, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien los apague. A continuación se leerá Isaías, capítulo 3. Porque he aquí, Jehová, el Señor de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá el sustento y el socorro, todo sustento de pan y todo socorro de agua. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50, y el hombre de respeto, y el consejero, y el artífice excelente, y el hábil encantador. Y les pondré jóvenes por príncipes, y niños los gobernarán. Y el pueblo hará violencia los unos contra los otros, y cada cual contra su prójimo. El joven actuará con altivez contra el anciano, y el indigno contra el honorable. Cuando alguno tome a su hermano de la familia de su padre, y le diga: tú tienes manto, tú serás nuestro gobernante, y toma en tus manos esta ruina. Él jurará en aquel día diciendo: no seré el sanador, pues en mi casa no hay pan ni manto, no me hagáis gobernante del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, pues la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, al rebelarse ante los ojos de su gloria. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, y como Sodoma manifiestan su pecado, no lo ocultan. Ay del alma de ellos, porque trajeron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus obras. Ay del malvado, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son niños, y mujeres lo gobiernan. Oh pueblo mío, los que te guían te hacen errar y tuercen el rumbo de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña. El despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué intentáis vosotros, que trituráis a mi pueblo y moléis la cara de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión son altivas, y andan con cuello erguido y ojos desvergonzados,
que caminan como si danzaran, haciendo sonar los adornos de sus pies. Por tanto, el Señor herirá con sarna la mollera de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá su desnudez. Aquel día el Señor quitará la hermosura de los adornos de sus tobillos, y las redecillas y las lunetas, los collares y los brazaletes y los velos, las cofias y los adornos de las piernas, y las cintas, los pomitos de olor, y los arcillos, los anillos, y los joyeles de la nariz, las ropas de gala, y los mantoncillos, y las capas y las bolsas, los espejos, y los linos finos, y los tocados, y las gasas. Y acontecerá que en lugar de los perfumes aromáticos habrá hediondez, y soga en lugar de cinturón, y calvicie en lugar de cabellos peinados, y en lugar de faja, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Tus hombres caerán a espada, y tus fuertes en la batalla, y sus puertas se lamentarán y enlutarán, y ella, desolada, se sentará en tierra. A continuación se leerá Isaías, capítulo 5. Ahora cantaré a mi amado el cantar de mi amado acerca de su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también había hecho un lagar en ella. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, oh habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzgad, os ruego, entre yo y mi viña. ¿Qué más se podía haber hecho a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué, cuando yo esperaba que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Pues ahora os diré lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida, derribaré su cerca, y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Porque la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su planta deleitosa. Y esperaba justicia, y he aquí vileza, rectitud, y he aquí clamor. Ay de los que acaparan casa tras casa, y añaden campo tras campo, hasta ocuparlo todo, y así habitaréis vosotros solos en medio de la tierra. A mis oídos ha dicho Jehová de los ejércitos: ciertamente muchas casas han de quedar asoladas, sin morador hasta las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Ay de los que se levantan de mañana para ir tras las bebidas fuertes, y así siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas y vihuelas, tamboriles y flautas y vino, y no consideran la obra de Jehová, ni miran la obra de sus manos. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y sus hombres honorables perecen de hambre, y su multitud se seca de sed. Por eso se ensanchó el Seol, y sin medida abrió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su alboroto, y el que en ella se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. Entonces los corderos pasarán según su costumbre, y extraños comerán en los lugares desolados de los engordados. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen: dese prisa, apresure él su obra para que la veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo,
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios ante sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida fuerte, los que justifican al malvado por cohecho, y al justo quitan su justicia. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque han desechado la ley de Jehová de los ejércitos y han despreciado la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y lo hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres quedaron como desperdicio en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que su mano está todavía extendida. Y alzará estandarte a las naciones lejanas, y les silbará desde el extremo de la tierra, y he aquí que vendrán pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni a ninguno le dará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de su calzado. Sus saetas están afiladas y todos sus arcos tensados. Los cascos de sus caballos serán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león. Rugirán a manera de leoncillos, gruñirán y arrebatarán la presa, y se la llevarán con seguridad, y nadie se la quitará. Y en aquel día rugirán contra ellos como el bramido del mar. Y si alguien mira hacia la tierra, he aquí tinieblas y tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Isaías amonestaba continuamente al reino de Judá en cuanto a su condición espiritual. Después de leer o estudiar Isaías, los capítulos 1, 3 y 5, que ya se leyeron en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Cómo describiría usted la condición espiritual del pueblo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué amonestaciones ve que puedan aplicarse a nuestros días? Medite nuevamente. Además de las amonestaciones, observe también los mensajes de esperanza para el Israel pecador. A continuación se leerá Isaías capítulo 1, los versículos del 16 al 20 y del 25 al 27, los cuales dicen lo siguiente: Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora, dice Jehová, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y escucháis, comeréis lo bueno de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, seréis devorados por la espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta con lejía tu escoria, y quitaré toda tu impureza. Y restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será redimida con justicia, y los convertidos de ella con rectitud. A continuación se releerá en Isaías capítulo 3, el versículo 10, donde se menciona: Decida al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus obras.
Medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre el Señor en estos versículos? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Dios realizará una gran obra en los últimos días. Esto es correspondiente a Isaías, los capítulos 2, 4 y del 11 al 12. A continuación se leerá Isaías, capítulo 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Y acontecerá en los postreros días que será establecido el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y de oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son sin número. Además, su tierra está llena de ídolos. Ante la obra de sus manos se han arrodillado, ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña y escóndete en el polvo de la presencia terrible de Jehová y de la gloria de su majestad. La altivez de la mirada del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y sólo Jehová será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo el que se haya ensalzado, y será abatido. Y sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, y sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, y sobre toda torre alta, y sobre todo muro fortificado, y sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. Y la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y sólo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas, y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por la gloria de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, para meterse en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia temible de Jehová y por la gloria de su majestad, cuando se levante para hacer temblar la tierra. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, pues ¿de qué es él estimado? A continuación se leerá Isaías, capítulo 4. Y 7 mujeres echarán mano de un hombre en aquel día, diciendo: Nosotras comeremos nuestro propio pan, y nos vestiremos con nuestra propia ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. En aquel día el renuevo de Jehová será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será excelente y hermoso para los de Israel que hayan escapado. Y acontecerá que el que quede en Sión,
y el que sea dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén inscritos entre los vivientes, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y limpiado la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de ardor. Y creará Jehová sobre toda morada del monte Sión y sobre sus asambleas nube y humo de día, y de noche resplandor de llamas de fuego, porque sobre toda la gloria habrá una cobertura. Y habrá resguardo para sombra contra el calor del día, y para refugio y abrigo contra la tempestad y contra el aguacero. A continuación se leerá Isaías, capítulo 11. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y su deleite estará en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni reprenderá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y decidirá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al malvado. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad será el ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. Y el becerro y el leoncillo y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y acontecerá en aquel día que la raíz de Isaí, la cual estará puesta como estandarte a los pueblos, será buscada por las naciones, y el lugar de su descanso será glorioso. Asimismo, acontecerá en aquel día que el Señor pondrá otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, y de Egipto, y de Patros, y de Etiopía, y de Elam, y de Sinar, y de Hamat, y de las islas del mar. Y levantará estandarte a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, y saquearán juntos a los hijos del oriente. Edom y Moab estarán bajo su mano, y los hijos de Amón les rendirán obediencia. Y destruirá Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día en que subió de la tierra de Egipto. A continuación se leerá Isaías, capítulo 12. Y dirás en aquel día: Te alabaré, oh Jehová, pues aunque te enojaste conmigo, tu ira se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Por tanto, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: Alabad a Jehová, aclamad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras, recordad que su nombre es exaltado.
Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Da voces y canta, oh moradora de Sión, porque el Santo de Israel es grande en medio de ti. Muchos de los escritos de Isaías son profecías que tienen un significado específico para nuestra época. Medite a continuación. ¿Cuáles son las descripciones de Isaías de los últimos días que se hallan en los capítulos que ya leímos en este bloque de lectura, que son especialmente inspiradoras para usted? Medite brevemente. La sección 113 de Doctrina y Convenios brinda aclaraciones que son útiles para entender el capítulo 11 de Isaías. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 113, los versículos del 1 al 6, que dicen lo siguiente. ¿Quién es el tronco de Isaí, del cual se habla en los versículos 1, 2, 3, 4 y 5 del capítulo 11 de Isaías? De cierto, así dice el Señor, es Cristo, que es la vara mencionada en el primer versículo del capítulo 11 de Isaías, que saldrá del tronco de Isaí. He aquí, así dice el Señor, es un siervo en las manos de Cristo, que en parte desciende de Isaí, así como de Efraín, o sea, de la casa de José, a quien se ha dado mucho poder. ¿Qué es la raíz de Isaí, de la cual se habla en el 10º versículo del capítulo 11? He aquí, así dice el Señor, es un descendiente de Isaí, así como de José, a quien por derecho pertenecen el sacerdocio y las llaves del reino, y será por estandarte y para el recogimiento de mi pueblo en los postreros días. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted sobre el recogimiento de Israel y la redención de Sión en estos versículos? Medite brevemente. Ahora medite a continuación. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted después de leer estos capítulos? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá Isaías capítulo 5, el versículo 26, donde se menciona: Y alzará estandarte a las naciones lejanas, y le silbará desde el extremo de la tierra, y he aquí, que vendrán pronto y velozmente. A continuación se leerá Isaías capítulo 10, el versículo 20, donde se menciona: Y acontecerá en aquel día que el remanente de Israel y los de la casa de Jacob que hayan escapado nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Como subtítulo: Los profetas son llamados por Dios. Esto es correspondiente a Isaías, capítulo 6, el cual se leerá a continuación. El año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y exaltado, y las faldas de su manto llenaban el templo. Encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: Ay de mí, que muerto soy,
Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocó con él sobre mi boca y dijo: He aquí que esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad es quitada, y borrado tu pecado. Después oí la voz del Señor diciendo: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dije: Heme aquí, envíame a mí. Y él dijo: Anda y di a este pueblo: Oíd bien, pero no entendáis; ved bien, pero no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos. No sea que vea con sus ojos, y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón, y se convierta y sea sanado. Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin habitantes, y no haya hombre en las casas, y la tierra quede desierta, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres, y haya multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Pues aún quedará en ella una 10ª parte, y volverá, aunque será consumida como el terebinto y como la encina, de los cuales en la tala queda el tronco. Así el tronco de ella será la simiente santa. El capítulo 6 de Isaías narra cómo se le llamó a él a ser profeta. Al leer este capítulo, medite a continuación. ¿Qué le ha llamado a usted más la atención sobre lo que le sucedió a Isaías? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo influye dicho capítulo en el modo en que usted ve al Señor, a sus profetas y la obra a la que son llamados a hacer? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Isaías profetizó sobre Jesucristo. Esto es correspondiente a Isaías, los capítulos del 7 al 9. A continuación se leerá Isaías, capítulo 7. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y fue dada la noticia a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y tu hijo, Sear-Jasub, al extremo del conducto del estanque de arriba, en el camino del campo del lavador, y dile: Ten cuidado y ten calma, no temas, ni se intimide tu corazón a causa de estos 2 cabos de tizón que humean por el furor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Porque Siria ha acordado maligno consejo contra ti, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: Subamos contra Judá y aterroricémosla, y abramos brecha en ella para nosotros, y pongamos en medio de ella como rey al hijo de Tabeel. Así dice Jehová el Señor: Eso no prevalecerá ni acontecerá, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco es Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis.
Y habló otra vez Jehová a Acaz, diciendo: Pide para ti una señal de Jehová tu Dios. Pídela abajo en lo profundo o arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré ni tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, oh casa de David. ¿Os parece poco el ser molestos a los hombres, para que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Comerá mantequilla y miel para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el extremo de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y se asentarán todos en los valles desiertos, y en las cavernas de las rocas, y en todos los zarzales, y en todas las matas. En aquel día rapará el Señor con navaja alquilada al otro lado del río, con el rey de Asiria, cabeza y vello de los pies, y aun la barba también quitará. Y acontecerá en aquel día que un hombre criará una vaca y 2 ovejas. Y acontecerá que a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, porque mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Y sucederá también en aquel día que el lugar donde había 1000 vides, que valían 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavaban con azada, no llegarás allá por el temor a los espinos y a los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados por las ovejas. A continuación se leerá Isaías, capítulo 8. Y me dijo Jehová: Toma una tabla grande y escribe en ella con estilete de hombre, tocante a Maher-Salal-Asbaz. Y junté conmigo como testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, y concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: Ponle por nombre Maher-Salal-Asbaz. Porque antes que el niño sepa decir: Padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: Por cuanto este pueblo ha rechazado las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se ha regocijado en Resín y en el hijo de Remalías, por tanto, he aquí el Señor hace subir sobre ellos las aguas del río, fuertes y muchas, a saber, al rey de Asiria con toda su gloria. Él se desbordará sobre todos sus cauces, y pasará sobre todas sus riberas, y pasando por Judá, inundará y se desbordará hasta llegar a la garganta, y la extensión de sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Formad alianzas, pueblos, y seréis quebrantados, y dad oídos, todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, apercibíos y seréis quebrantados. Reuníos en consejo y será anulado, hablad palabra y no permanecerá, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me habló de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor,
y él sea vuestro miedo. Entonces él será un santuario. Pero a las dos casas de Israel será piedra de tropiezo y tropezadero para caer, y será trampa y red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré, pues, a Jehová, quien esconde su rostro de la casa de Jacob, y a él aguardaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos señales y prodigios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte Sión. Y si os dijeren, preguntad a los que evocan a los muertos, y a los adivinos, y a los que susurran, y a los que murmuran, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que, teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad de angustia, y quedarán sumidos en las tinieblas. A continuación se leerá Isaías, capítulo 9. Sin embargo, no habrá oscuridad tal como la aflicción que hubo en el tiempo en que él livianamente afligió la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, y después la angustió más penosamente por la vía del mar, del otro lado del Jordán, en Galilea de las naciones. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se regocijan cuando reparten el botín. Porque tú quebraste el yugo de su carga, y la vara de su hombro, y el bastón de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado del guerrero en el tumulto de la batalla, y manto manchado en sangre, todo esto será para quemar, para pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su dominio y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor envió palabra a Jacob, y cayó en Israel. Y todo el pueblo lo sabrá, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los sicómoros, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará a los adversarios de Rezín contra él, y juntará a sus enemigos. Los sirios por delante y los filisteos por detrás, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que su mano aún está extendida. Pero el pueblo no se ha vuelto al que lo ha herido, ni ha buscado a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña, en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, y el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los que guían a este pueblo lo hacen errar, y los que ellos guían son destruidos. Por tanto, el Señor no se complacerá en sus jóvenes, ni de sus huérfanos, ni de sus viudas tendrá misericordia, porque todos son profanos y malhechores, y toda boca habla necedades. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que su mano aún está extendida.
Porque la maldad se enciende como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscurece la tierra, y el pueblo es como pasto del fuego. Ningún hombre tiene piedad de su hermano. Cada uno arrebatará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su propio brazo. Manasés a Efraín, y Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que su mano todavía está extendida. A comienzos del ministerio de Isaías, el reino de Israel, también llamado Efraín, formó una alianza con Siria para defenderse de Asiria. Israel y Siria querían forzar a Acaz, rey de Judá, a unirse a la alianza. Pero Isaías profetizó que la alianza fracasaría y aconsejó a Acaz que confiara en Jehová. Al aconsejar a Acaz, Isaías pronunció varias profecías bien conocidas, como las que se encuentran en los siguientes versículos que se releerán a continuación. A continuación se releerá Isaías capítulo 7, el versículo 14, donde se menciona: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, que una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. A continuación se leerá en Isaías capítulo 8, los versículos del 13 al 14, que dicen lo siguiente: A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será un santuario. Pero a las dos casas de Israel será piedra de tropiezo, y tropezadero para caer, y será trampa, y red al morador de Jerusalén. A continuación se leerá en Isaías capítulo 9, los versículos 2, 6 y 7, que dicen lo siguiente: El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su dominio y la paz no tendrán fin, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aunque no queda completamente en claro lo que significaban aquellas profecías en los tiempos de Acaz, es evidente que se refieren a Jesucristo. A continuación se leerá Mateo capítulo 1, los versículos del 21 al 23, que dicen lo siguiente: Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había hablado el Señor por medio del profeta, diciendo: He aquí, una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. A continuación se leerá en el libro de Mateo, en el capítulo 4, el versículo 16, donde se menciona: El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. Ahora leeremos en Mateo, capítulo 21, el versículo 44, donde se menciona: Y el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga lo desmenuzará.
Para finalizar este bloque de lectura, se leerá en Lucas capítulo 1, los versículos del 31 al 33, que dicen lo siguiente. Y he aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted en cuanto al Salvador en estos versículos? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 37. Isaías, capítulos del 1 al 12. Lección asignada del 5 al 11 de septiembre de 2022, titulado Dios es mi salvación.